Bueno, pues lo que te comenté, ¿no? Al fin y al cabo, quería hacer esta entrevista contigo porque, bueno, creo que es muy importante el tema de lo de qué pasó en el tema de la competición, en el tema de, sobre todo los deportistas, antes del COVID, durante el COVID, ¿no? Y después del COVID, ¿vale? Y digamos, ¿qué, qué tiene que ver la psicología dentro de todo esto, ¿no? Es decir, no digamos que la psicología tiene que ser como el santo grial, lo que nos salvaría a todos de esto, pero sí que es verdad que nos da unas herramientas, pues, y unos aprendizajes para poder llevarlo y poder adaptarse, ¿no? Y bueno, pero antes de continuar, pues me gustaría que tú misma, pues, te presentaras para toda la gente que no te conozca todavía, pues, que te conozca. Vale, pues yo soy Noemi Romero, tengo 22 años y llevo haciendo gimnasia trampolín desde los 6 años. Nací en Madrid, vivía en Albacete y ahora desde hace 4 años y poco estoy viviendo en Barcelona, en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, y aquí estudié psicología y estoy estudiando un máster de criminalística y sigo entrenando aquí en trampolín. Muy bien. O sea que al fin y al cabo podrías decir que lo que tú haces de deporte, este salto trampolín, em, es básicamente toda tu vida. O sea, es todo. ¿Y cómo lo definirías? Al fin y al cabo, ¿es algo que te has planteado alguna vez que si no puedes hacer lo que pasaría? ¿O has mirado de alguna vez de plantearte en hacer alguna otra cosa? ¿O es básicamente lo que hay y ya está? Pues a ver, realmente desde que tengo uso de conciencia siempre he estado unida al trampolín, entonces como que no me acabo de imaginar del todo una vida sin trampolín, porque además de hacerlo porque me gusta es como mi trabajo, ¿no? O sea, estoy en un centro de alto rendimiento, tengo que entrenar X horas diarias, X horas semanales y tengo que dar la cara en competiciones. Entonces, al ser literalmente mi vida, es Ujú. como que no me puedo imaginar fuera de ello, porque tendría tanto tiempo libre que no sabría qué hacer con él. Pero sí que es verdad que ahora, como ya he terminado la carrera, tengo algo más de tiempo y me gustaría probar baile, concretamente hip hop, y Anda. empiezo el mes que viene, de hecho. Pero sí, se me haría muy difícil imaginarme una vida sin trampolín. Ostras, muy bien. Entiendo perfectamente porque al fin y al cabo, eh, mm, toda esta pregunta que te he hecho, ¿no? De lo de, en plan, para ti, a qué nivel es lo que tú haces, ¿no? O sea, hasta qué nivel estamos hablando. Tiene que ver, pues, en la situación por la que, bueno, por la que te conocí en aquella conferencia sobre el YEPE, del tema de los deportistas durante el COVID y todo lo que pasó, ¿vale? Em, es importante, ¿por qué? Porque en la época del COVID, como bien sabes, y bien sufriste, todo el ámbito del deporte, bueno, en general todo, ¿no? Pero al fin y al cabo el ámbito del deporte de alto rendimiento se vio muy afectado porque, bueno, porque al fin y al cabo, pues habían las normas que habían y tal, pero claro, el ciclo de la vida del deportista y de las competiciones y tal era como que se tenía que mantener, pero claro, no se podía hacer para según qué deportes. ¿Me explico? Entonces, a mí me Sí, sí. gustaría, en tu caso, cuando tú estabas en esa época de que vino el primer confinamiento, pues explicar un poco toda esa historia, todo ese trance, ¿no? Que pasaste durante el COVID y cómo intentaste evolucionar y poder seguir haciendo algo para no acabar mal, por así decirlo. Vale, pues mira, al principio es lo que dije en la conferencia al JEPE, que yo me pensaba que era como, bueno, una semana, 15 días de vacaciones para casa. Entonces estaba como relativamente tranquila, por un lado. Después sí que sabía que la situación era grave, pero no me imaginaba cuánto de grave porque realmente nadie sabía la gravedad de la situación hasta que iba pasando el tiempo, acontecimientos, etcétera. Entonces yo al principio estaba en casa y bueno, estaba bien, tranquila. Sí que es verdad que hacía preparación física para mantenerme físicamente, pero tampoco me mataba ahí ni mucho más. Hasta que vi que la situación ya sí que era un poco más seria, ¿no? Más grave, que iba para más tiempo. Entonces me puse a hacer preparación física, pero ya con una planificación que me hizo mi pareja, que es entrenador personal. A distancia me la envió y yo la estaba haciendo. Y después los entrenadores también nos enviaban preparación física
de hecho, para motivarnos y que no fuera cada día lo mismo de hacerla a tu rollo y tal, hacíamos como videollamadas Ujú. y lo hacíamos todo junto, nos veíamos unos a otros, hablábamos un rato, incluso decíamos nosotros ejercicios para que los hiciéramos entre todos juntos. Pero al final, claro, si me dices que es 2 semanas, 3, pero claro, 2 meses, cada día ya se hacía largo, porque al final es tu casa, no puedes salir de tu casa y el espacio que tienes es el que tienes. Entonces, sí que es verdad que me empecé a desmotivar un poco. Al final, los músculos también de no tener una actividad diaria de rutina, de pasear, de moverte un poco entera, pues ya también sufren, es como que se van atrofiando Sí, ahí. sí, sí. Y nada, ya llegó un momento en el que dije: "Pf, no puedo más". Pero pensé: "Bueno, ¿y qué vas a hacer? Si dentro de X tiempo, cuando se abra, tú tienes que volver a tu vida normal, te va a costar más. Si no te pones ahora, vas a tener que empezar desde el principio". Y al final seguí, muy a mi pesar, algunos días me costaba un montón, pero me iba medio motivando yo sola como podía, y hasta que ya nos abrieron puertas y pudimos volver un poco más a la normalidad. Ya ves. A mí me gustaría saber, porque no recuerdo, fíjate tú, es que parece tontería, pero ya han pasado 2 años2 años y más desde que empezó todo. Em, pero claro, vivimos diferentes fases como de encierre, ¿no? O sea, de que nos cerraron. La primera, digamos que fue la más heavy, la que nos tenía a todos en plan que no sabemos qué hacer. Claro, pero para el tema del deporte, no sé hasta qué punto, no sé cuándo ya se os permitió poder ir a entrenar pues a vuestras zonas habilitadas. O sea, realmente, ¿cuánto podrías decir que estuviste metida en casa sin poder ir al CAR a entrenar en tu zona? Pues a ver, sinceramente el tiempo real, tal cual no me acuerdo, pero sé que yo no pude volver aquí a Barcelona, hasta los 2 meses y poco después, porque claro, por una parte sí que se permitía a los deportistas de alto nivel poder salir a correr, hacer actividades, pero todavía no estaban abiertos como los centros para que pudiera volver la gente, por lo Ujú. menos en Albacete. Entonces, de todas maneras, aunque abrieran un centro, yo no podía entrenar porque no estaba en mi centro, que es el CAR, el centro de alto rendimiento de aquí. Entonces, yo estuve unos, eso, 2 meses más o menos sin poder volver a mi como rutina, decir, por así decirlo. Sí. Creo más o menos que fue ese tiempo. Así que parece, o sea, como que a veces decimos, nada, 2 meses. Depende de cómo, 2 meses es una locura. O sea, estamos hablando de que Noemí, al ser una deportista de altísimo rendimiento, o sea, ella está compitiendo en los torneos más fuertes que hay, digamos, los nacionales, internacionales de tu categoría, ¿no? O sea, perdón, categoría no, de tu deporte, no se llama categoría, categoría es dentro del deporte, me refiero de tu deporte al fin y al cabo. Em, entonces, para estar y mantener el nivel, ¿qué es lo que tienen que hacer como ella todos los deportistas? Pues dedicarle 1 de horas de entrenamiento diario. O sea, ellos tienen que estar trabajando diariamente. Y de repente, pues llega la pandemia y para ellos, que es su trabajo, como ella bien ha dicho en su presentación, esto es su trabajo. Para estar dentro del CAR de San Cugat tienes que cumplir unos requisitos a cambio de que des como una performance, ¿no? Que tienes que seguir haciendo pues tu rutina de entrenamiento para hacer tus campeonatos, para hacer tus torneos, para hacer todo lo que tengas que hacer según tu deporte. Claro, llega todo esto y el rendimiento de todos en general baja. ¿Por qué? Porque no hay entrenamiento adecuado, por lo que dice ella. ¿Puedes entrenar en casa? Pues claro que puedes entrenar en casa, pero bueno, o sea, entiendo que, por ejemplo, en tu caso salto, puedes entrenar lo que tú has dicho, ¿no? En plan, lo que es o sea, fondo, musculatura, ¿no? O sea, musculación, tal. Pero salto en sí, ¿no? Técnica, tal. Como pegues un salto muy grande en la cama, acaba, vamos. Sí, sí. O sea, hay que entender un poco esto, ¿no? Es decir, deportes hay muchísimos y los que compiten por ejemplo, en los Juegos Olímpicos o todas las modalidades que hay, pues son diversas, pero que habían algunas más afectadas que otras, porque el hecho de no practicar la técnica, no poder practicar la técnica porque no se puede, jolín, pues se ve muy afectado. Ya nos comentaron, recuerdo cuando hablaban el tema de, por ejemplo, de natación o lo que sea, por ejemplo, el tema de natación, un mes o algo así sin tocar el agua o unas semanas equivalía a no sé cuántos meses de pérdida pues de todo lo que habían logrado, ¿no? Y en tu caso debería ser más de lo mismo. Cuando ya pudiste volver al CAR y volver a entrenar,
¿cuándo se empezaron a habilitar para empezar otra vez las competiciones? ¿O cuándo crees que tú más o menos te crees que recuperaste el nivel o volviste a estar como estabas? Pues la verdad que tampoco recuerdo el tiempo tal cual, pero sí que es verdad que volvimos solo los que teníamos como el certificado de alto nivel y Ujú. posibilidades para ir a juegos. Entonces tampoco éramos muchos y tampoco nos podíamos juntar más de, no recuerdo ahora mismo, a lo mejor 5 o 6 personas en sala para poder entrenar juntos. Teníamos que estar como separados, con mascarilla. Era un tanto extraño, pero creo que me costó más o menos un mes, mes y medio volver a tener el nivel que tenía, pero trabajando día a día, mañana y tarde, bastante duro. De hecho, al final hubo mucha gente que se perdió en el camino y solo pudimos ir un chico de Madrid y yo a preparar las Copas del Mundo y incluso el europeo, el Campeonato de Europa clasificatorio a Juegos. ¿Qué Ostras. pasa? Que de ser normalmente una delegación de mínimo 4 chicos y 4 chicas en trampolín y otras modalidades, pasábamos a ser 2 en total, más un entrenador o 2 entrenadores. Entonces era una locura de no ver a nadie en las gradas, ningún equipo apoyándote, estar solo 2 preparándote ahí unos Juegos Olímpicos, porque estábamos en el proceso clasificatorio. Entonces, nos costó bastante volver como a coger el nivel que teníamos, y una vez que lo teníamos, no era lo mismo porque ya no teníamos esa delegación detrás. Ya, es que fíjate, al fin y al cabo fue muy duro, o sea, fue un golpe muy duro en todos estos sentidos, ¿no? Porque ya no solo intentar volver a la normalidad y volver a seguir con la rutina, sino que como se vio todo afectado, pues claro, y ahí está la parte de lo que hemos dicho al principio, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver la psicología en todo esto? ¿A qué me refiero con esto? La psicología, al fin y al cabo, pues es lo que nos acompaña, es nuestra salud mental, es la otra salud que a veces se descuida, que sabemos que es importante, pero a veces no le prestamos atención. Pero realmente, bueno, y tú, fíjate que cuando supe que habías estudiado psicología dije, debe de conocer realmente cuán importante es, porque al fin y al cabo me he dado cuenta que la gente que conozco que, o por ella misma que lo ha estudiado, o que tiene cercanos, ya sea familia o pareja, que también hayan hecho psicología, sean o no psicólogos, o sea, lo estén estudiando o lo hayan estudiado, etcétera. Es como que se contempla más la salud mental. Entonces, a mí me gustaría saber qué herramientas pudiste utilizar tú, o más bien, también aparte de herramientas, pues qué claves psicológicas te inculcaste a ti misma. O sea, cómo, por ejemplo, cómo despertaste esa motivación, porque ya te digo, tenías muchas cosas a tu alrededor para derrotarte, por así decirlo, que tú misma lo habías dicho, o sea, la situación, el contexto, que luego tu mismo cuerpo como que se atrofia, te cuesta más, está. Entonces, todo esto como que suma lo negativo. ¿Qué cosas, qué claves conseguiste tú sacar adelante para decir, hostia, pues me vuelvo a motivar, confío en mí y tal? ¿Cómo te lo gestionaste? Vale, pues mira, mi principal objetivo y motivación eran los Juegos Olímpicos. De hecho, estamos dentro del proceso clasificatorio, yo estaba como clasificada a Juegos, que, spoiler, al final me dejaron fuera de los Juegos por una injusticia política, pero bueno, Bueno, temas de esos hay muchos. vamos a recurrir, ¿vale? Vamos a recurrir a, a esa sanción. Vale, Vale, vale. Cuéntame. vale. Entonces tenía eso como principal objetivo los Juegos y yo pensé, vale, ahora mismo estoy en mitad del proceso clasificatorio, se ha paralizado, pero no solo para mí, se ha paralizado para todos. Entonces es como que todos vamos a partir más o menos desde el mismo punto. Unos se encerraron más tarde, otros más pronto, otros tenían a lo mejor casas más grandes o con posibilidad de poder seguir entrenamientos, etcétera, pero más o menos para todos la situación era la misma. Entonces dije, vale, ¿de qué podemos tirar solo nosotros? De físico, de mantener el físico, porque claro, simular un trampolín es muy difícil. Con una cama de dormir, le vas a partir todas las tablas del somier y yo tengo literas, o sea que bastante Olvídalo. difícil. Entonces dije, vale, mantenimiento físico. Me puse con la preparación física y era lo que más me motivaba hasta que me aburrí de cada día hacer más o menos lo mismo, de tener que estar encerrada en casa, simplemente haciendo eso. Entonces no paraba de pensar todo el rato en que lo estaba haciendo por algo que llevaba queriendo conseguir mucho tiempo, esos juegos. Entonces era como mi objetivo principal, pero a corto plazo,
era como mantener ese físico porque algún día, tarde o temprano, nos abrirían puertas y yo tendría que salir a darlo todo otra vez y a tope porque tampoco sabíamos cuánto tiempo se iba a retrasar las competiciones, si se harían juegos ese año o si no, si se retrasarían 2 semanas o un año, no lo sabíamos. Entonces yo tenía que estar lo máximo de preparada para que en el momento en el que nos abrieran puertas yo pudiera empezar como a una vaca que se le abre o a un toro que se le abre la puerta, ¿no? De locos ahí para adelante. Sí, Entonces, esa fue mi máxima motivación al principio, cumplir los objetivos que me iba marcando. vale. O sea, realmente era un enfoque a objetivo. Te planteaste un objetivo y sabías los pasos que había que dar o al menos mantenerte, porque como también es que ahora sabemos el desenlace de todo lo que pasó, pero en ese momento era bastante incertidumbre. Exacto, Y al final, y ahí viene la cosa, ¿no? Que cuando es incertidumbre, es más fácil venirte un poco abajo. ¿Por qué? Porque, ostras, es que no sabes qué va a pasar y aparte ya se nos olvida porque estamos programados para olvidar a veces estas cosas tan malas, ¿no? Pero es que se pasó, o sea, fue una pasada de todos los cambios, la sociedad había cambiado de golpe, o sea, éramos otra forma de vivir. totalmente. Y claro, y empezamos con una semana, 2 semanas, luego otras 2 semanas más, luego no sé qué. Y también yo creo que daba un poco, ¿no? Porque cuando empezó todo no fue en plan, oye, 2 meses, 3 meses y ya está, no. Primero fue una semana. Y Claro, sí, entonces tú ibas como dice, bueno, me preparo a tal, a que acabe esa semana y volvemos. Se acercaba a las finales de semana y decía, no, no, que vamos a estar 2 semanas más. Buah, buah, bueno, pues, venga, va, pues seguimos. O sea, es como que parece que llegas, no llegas. ya Y eso, llegaba. claro, nunca llegaba y eso también ocasiona más desesperanza, ¿no? Más como, ostras, tío, de verdad, ¿hasta cuándo? Ya cuando ya no ves, cuando ya no consigues ver ese final del camino, se hace mucho más tedioso y por eso, bueno, tú mismo has dicho que muchos compañeros tuyos se perdieron por el camino, porque, bueno, por situaciones de cada uno personales, pues decidieron no continuar. Pero lo bueno que tú te marcaste fue esto mismo que comentas, te marcas tú misma una luz al final del túnel. Tú misma dijiste, oye, esto tiene que acabar y cuando acabe volverá todo como tiene que ser. Entonces, ¿cómo tengo que estar yo? Pues a un cierto nivel. Pues, ¿qué hago? Voy a intentar prepararme dentro de todo lo que pueda para mantenerme en ese nivel, ¿no? Exacto. Y te iba a comentar también, aparte de, o sea, tú misma con, pues, motivándote y tal, ¿necesitaste o obtuviste apoyo de tus cercanos, apoyo de tus compañeros del CAR o familia, amigos y tal? O sea, ¿viste que todos hicisteis un poco así como bola para salir de esta? Sí, la verdad que en ese momento sí, porque ya te digo, había veces que a nadie le apetecía entrenar el físico, entonces ya los entrenadores sí que ponían como preparaciones físicas distintas, más dinámicas, o llamábamos, cada uno propone un ejercicio. En ese sentido, bastante bien. Además, nos iban preguntando tanto personal de aquí del CAR como los entrenadores o los compañeros que cómo íbamos, cómo lo estábamos llevando todos, si necesitábamos cualquier cosa, que en cualquier momento nos podíamos poner en contacto con ellos. O sea que la verdad que tuve bastante acompañamiento psicológico en ese sentido. Y por parte de la familia también. Bueno, al final ellos también estaban en la misma situación que yo de incertidumbre, de no saber qué pasará, si saldremos mañana o de aquí a 2 meses, pero sí que es verdad que el tiempo que estuve en casa estuve cómoda porque me sentía que, bueno, que se abriera cuando se abriera y diera paso a la nueva situación, pues que iban a estar apoyándome pasara lo que pasara. Entonces, por ese lado, bastante bien. O sea, también recalcaba esto por el tema de la importancia también, pues esto de la gente que te acompaña, con la que convive contigo y el contexto, porque, bueno, al fin y al cabo también se sabe que depende de dónde, en el contexto en el que se viva y en la situación en la que se esté, puede ser que el mismo contexto te eche para atrás y te quite las ganas de como de luchar, ¿sabes lo que quiero decir? De continuar, porque es como, bueno, pues no hay apoyo o todo el mundo está que no confía, pues te cuesta más y puedes llegar a desarrollar pues esa idea de decir, oye, pues mira, quizá, ¿no? Hay como que dejarlo. A mí me gustaría preguntarte, porque es verdad que me has dicho que no te lo has planteado, pero claro, una vez ha pasado esto del COVID, que ha sido como lo más grave a nivel sociedad en estos últimos años. Me gustaría saber si te has llegado pues a imaginar en algún universo paralelo o en otro momento del tiempo, si tú, por X o por Y, o incluso por ejemplo si te lesionaras, pues dejar de hacer lo que estás haciendo
¿qué otras vías qué otras cosas tenías o tienes pensado por si alguna vez hubiera pasado o pasara? Vale, siempre he tenido en mente, bueno, siempre, los últimos, no sé, 6 años o así, que me gustaría ser policía científica. Entonces, de ahí también viene el hecho de que haga el máster en criminalística, Ujú. porque es inteligencia criminal y policía científica, y es una rama que me encantaría, la verdad. Entonces, tengo pensado cuando esté llegando el fin de mi carrera deportiva o si puedo compaginarlo, meterme a estudiar oposiciones de Policía Nacional y bueno, ir entrenando, ir estudiando y el día que se me presente la oportunidad me presentaré a examen, si apruebo bien y si no, pues seguiré intentándolo los años que haga falta o hasta que me dé la mente o la vida Claro que sí. y, y meterme ahí y ya, bueno, me gustaría hacer eso. Y si no, siempre he pensado también otro posible camino, si ese no fuera viable por tema posiciones o me lo invento, la altura, que no voy sobrada tampoco, o cualquier tema de, bueno, normativas que salgan nuevas o lo que sea, Sí, psicología del deporte. Me haría también máster en psicología del deporte y tiraría por esa vía. muy bien. Al fin y al cabo también te gustaría estar, o sea, sí que es verdad que te gusta esta parte de, bueno, o sea, te gusta la criminología, te gusta pues ese mundillo de investigación policial, o sea, es como lo que podemos decir que no tiene que ver con el deporte, ¿no? Pero luego, si por lo que sea que tú dices, por motivos ajenos a tu control, no se puede dar, pues sí que te gustaría seguir dentro del ámbito deportivo, pero sin ejercer de como deportista, pero dentro del mundo del deporte, ¿no? Sí, a ver, sí que es verdad que no me gustaría desvincularme nunca del deporte. Bueno, nunca, a ver, llegar a una edad en la que ya, bueno, igual mi cuerpo no da para más, pero me gustaría siempre seguir vinculada al deporte porque es algo que me gusta mucho, no solo el mío, sino en general. Me gusta hacer casi todos los deportes, entonces el día que no puedo hacer trampolín por X motivo, sí que es verdad que me gustaría o estar en el gimnasio, o a lo mejor en un equipo de, me lo invento, voleibol, de, no sé, gente mayor, depende cuando me retire, o baile así, ni que sea de salón, bachata, Mm, lo que sea, mm. pero siempre algo de actividad, ¿no? Física, así que de alguna manera me gustaría estar siempre vinculada con la actividad física o el deporte. O sea, realmente me hace decir lo del baile porque ahora es lo que has comentado nada más empezar, que vas a probar ahora el tema de, bueno, de hacer baile. Empezamos con hip Sí, hop, quién sabe, ¿no? A lo mejor ya, sí, pues cuando pasen muchos años, pues ya llegarás a ese baile de salón. sí, No, o no. pero sí, sí. Ah, también tengo curiosidad por conocer y también quiero que la gente que lo vea también, conocer un poco también tu deporte, ¿vale? Porque al fin y al cabo, muchas veces, según qué modalidades de muchos deportes, de Juegos Olímpicos, pues se quedan mucho en un nicho, en plan para la gente que le gustan mucho los deportes y a veces pues no se da por buscar información o no se explica gran cosa. Entonces a mí me gustaría conocer un poco qué haces en tu deporte, qué categorías hay y más o menos cuál es el tiempo, hasta qué tiempo tienes pensado estar o normalmente los deportistas de tu modalidad pues hasta qué edad normalmente pueden estar o tal. Vale, pues mira, mi deporte consiste en una cama elástica, un trampolín, que no es al agua, que normalmente se me dicen, ah, esto de que caes de cabeza al agua, y digo, no, 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 yo agua no tengo. Son camas elásticas, siempre suelo decir como las de la feria, en la que se hacen mortales. Bueno, y consta de un ejercicio que son 10 elementos, 10 saltos, para que me entiendas. Ujú. Entonces tienes que procurar hacerlo lo más alto posible, con la mayor ejecución posible, es decir, lo más bonito que puedas, y lo más centrado posible. En el centro justo del trampolín hay como una cruz y cuanto más te alejes de esa cruz, más penalización, es decir, menos puntuación consigues. Entonces al final es un cúmulo así como de baremos que se suman y te dan una nota final. Va de, vamos a decir, de 0 a 10. Es muy difícil Ujú. que hagas un 0, a no ser que te caigas en el primero, pero y también es muy difícil hacer un 10 al ser trampolín y tener 10 saltos de por medio. Vale. Entonces, en cuanto a categorías, los hombres van por un lado, las mujeres van por otro, y está desde lo típico de Benjamín, Alevín, tal, hasta 13, 14, 15, 16, 17, 21 años, pero a partir de los 17 también puedes formar parte de la categoría absoluta, que es ya tanto niños de 17 o niñas de 17 contra gente de 40 si los hay compitiendo. O sea, Vale. no va por pesos ni nada, va por edad y, y por femenino y masculino. Entonces, yo actualmente compito, bueno, desde 2017 compito en la categoría absoluta
que es la olímpica, es la única olímpica. Vale. Entonces compito con gente de 17 años hasta 30 y pico años. ¿Qué pasa? Que en mi deporte el nivel olímpico se suele alcanzar a partir de los 20, vamos a ponerle 26. Entonces, la gente que ha ido a juegos tiene más o menos de 26 para arriba. Incluso ves a gente saltando todavía con 34 años que tú dices, "Joder, ojalá llegar yo en esa forma física, ¿no? A los 34". O para la resta de la población, ojalá saltar, Sí, 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 mínimamente. O sea, directamente. nosotros Sí, piensa que, al fin y al cabo, los plebeyos del deporte, cuando vemos o sea, ese nivel, ya es como, en plan, tengo que volver a nacer para hacer eso, pero bueno, no pasa voy a nada. intentarlo. Pero claro, dentro de vosotros entiendo claro, cuando veis a alguien pues, de más edad hacer lo mismo que hacéis, incluso, o mejor o peor, depende de la performance, debe de ser muy emocionante, ¿no? Pues eso, como dices tú, ver a un compañero de 34, 35 años haciendo una puntuación genial y haciéndolo genial las ejecuciones y todo. Sí, sí, tiene que ser. Sí que es verdad que últimamente, claro, el mundo avanza en todos los sentidos. Entonces, en el sentido del mundo del trampolín, avanza también muy rápido y hay gente que ya está yendo a los juegos con 18 años, con 19, incluso quedando primeros de los juegos, frente a la gente que lleva, pues ya te digo, 20 años saltando o más. Piensa que yo llevo 16 años y todavía no he ido a los juegos. Estos iban a ser mis primeros juegos. Entonces, mi idea es aguantar hasta 2024, que ya queda poquito. Ya a partir de enero de 2023 es el proceso clasificatorio y 2024 son juegos. Ujú. Y no sé si llegaría hasta el siguiente ciclo, que sería 2028. O sea, mi idea es llegar hasta los juegos de 2024, si llego bien, si no Muy también, bien, y después seguir, no sé, 1 o 2 años más. Claro, depende mucho de la situación, nunca se sabe lo que puede claro. pasar, pero más o menos la idea es esa, porque no creo que llegue al ciclo de 2028. No por temas físicos, ni motivación, ni nada, sino también temas laborales, porque al final, al no ser un deporte conocido trampolín, tampoco te ayuda económicamente como para poder compaginarlo con trabajo o solo hacer trampolín porque no cobramos por hacerlo. Claro. Entonces es imposible compaginar las dos cosas. Vale, entiendo. Aún así, me interesa que hayas dicho que el principal objetivo sean los juegos de 2024. Y está bien que hagas esto, ¿por qué? Bueno, tú misma lo sabrás por haber estudiado psicología. Al fin y al cabo, cuando nos ponemos una meta, siempre es mejor metas más realistas y cercanas en el tiempo que no metas más lejanas y que, bueno, que tienen que pasar muchas cosas por medio. O sea, es más sensato pensar que te pongas como el meta final, pues llegar a esos Juegos Olímpicos de 2024, que son más cercanos, la preparación está más a la vuelta de la esquina, que no pensar que, bueno, en 2028 quizá me presento, porque por si quizás no me presento en 2020, claro, te debes hacer ahí un planning, ¿sabes? Que Ya. dices, oye, ¿y por qué no mejor, ¿no? Centrarnos, vamos a 2024, vamos a darlo todo, y si, bueno, y depende de lo que salga en 2024 y tú te ves con mucha energía, si por lo que sea, ¿no? En ese hipotético caso no ha salido 2024, pero tú te sigues manteniendo mucha energía y estás muy motivada, pues dices, oye, mira, aquí, ¿sabes qué? Que voy a volver a prepararme, y esto sí que sí, por los últimos, tal, oye, y un último try, ¿no? Por así decirlo. Pero Exacto, oye, pero primero lo que tú dices, ¿no? Oye, 2024, lo que está más cerca, vamos a ir a muerte a por ello. Y a partir de ahí ya replanteamos objetivos, ¿sabes? En plan, miramos de que si yo qué sé, pues claro, lo mejor que te puede pasar en Juegos Olímpicos es 2024, te presentas, medalla de oro, ¿te imaginas? ¡Guau! Hombre, claro, Hombre, ojalá. pero hay que ir, ¿no? ¿A por ello o no? No sé, Hay que ir hay a que por ir a ello, por claro. ello. Realmente me gustaría saber, ahora pues hablando de resultados, ¿no? ¿Qué se puede conceder como una medalla de oro? O sea, ¿qué resultados? Ya sé que obviamente si sacas un 10, esa es la medalla de oro, ¿no? Pero normalmente en... Uy, espérate que ha salido esto. Perdón, que me ha salido lo de que queda X tiempo. Vale. Vale. La pregunta es, dentro de por los Juegos Olímpicos, de las otras sesiones que han habido de Juegos Olímpicos y tal, las medallas de oro, ¿por qué rango de puntuación normalmente han acabado? Y si tú crees que realmente se puede, o sea, es algo tangible llegar a ese rango de puntuación. Vale, a ver, la cosa es que este año Ujú. ha cambiado como la normativa y ha entrado en vigor una normativa con el nuevo ciclo, que antes teníamos dos ejercicios distintos, uno, por así decirlo, el fácil, con unos requisitos que tenías que cumplir, te decían, tienes que hacer X saltos de esta manera. Y el otro era el difícil, que era
el que tú puedas hacer, los 10 elementos que tú quisieras, siempre sin repetir ninguno. Entonces ahora ha cambiado a que ahora son 2 ejercicios, pero puedes fallar uno. A ver, voy a explicarme. No, tranquila, Ahora tú tienes tómate tu 2 tiempo. oportunidades, Ujú. ¿vale? Para hacer el mismo ejercicio si quieres, lo puedes repetir, o para hacer uno y después, si te ha salido bien, uno más difícil. O uno más difícil y si ves que no te ha salido bien, pues haces uno más fácil para intentar asegurar. Entonces, es algo que antes no teníamos. Esta segunda oportunidad, te llevas preparando 4 años unos Juegos Olímpicos, llegabas a tu competición, tienes 2 minutos para hacer tu ejercicio. Si no te sale, esos 4 años en 2 minutos se te acabaron. Ahora por lo menos tenemos otra oportunidad. Entonces ha cambiado también la manera de puntuar al ser solo un ejercicio que se puede repetir. Pero aún así, el rango de puntuación que hay establecido, por así decirlo, para un podio en Juegos Olímpicos, estoy al alcance. ¿Qué pasa? Que claro, todo evoluciona y yo también tengo que evolucionar para eso. Entonces yo creo que sí, igual medalla de oro no, porque es súper difícil. Piensa que las potencias en trampolín son China, Rusia, Japón y bueno, después ya está un poquito más repartido todo, pero yo creo que a lo mejor un tercer puesto, finalista, seguro, si lograra entrar en Juegos Olímpicos, finalista yo creo que sería algo bastante asegurado. Y ya la competición es la competición. Entonces, al ser un deporte tan, como te lo digo, te la juegas todo un momento, no depende de ti, muchas veces es un trampolín, si los muelles están más blandos o más duros, si la lona es más blanda o más dura, si te tira de lado, si no, si con un brazo ya haces así, ya te vas a tomar por saco sin querer, o sea, hay muchas variables que no dependen de ti. Entonces la competición es la competición y nunca se sabe, pero yo creo que si todo fuera bien, un tercer o segundo puesto sería viable. No fácil, evidentemente, nada es fácil, Ujú. pero viable igual sí. Y entiendo que a la hora de practicar para esos juegos, tú ensayas, digamos, esos 10 movimientos, ¿no? Esas 10 figuras, o sea, siempre como en el mismo orden, ¿no? Para tenerlo más o menos claro, o cómo funciona más o menos un entrenamiento tuyo. Vale, está la de tirar por siempre el mismo orden para tener los enlaces que le llamamos nosotros bien pillados, Ujú. es decir, siempre lo mismo y así pues ya también los mecanismos lo vas automatizando, ¿no? Ajá. También. Y está la de intentar salirte de esa zona de confort, de ese Ujú. cuadrado, entonces mezclas unos elementos, unos saltos con otros. Entonces así te preparas por si vas mal en la competición y tuvieras que meter cualquier otro salto, saber enlazarlo con el siguiente o con otro que no hayas probado nunca en teoría. Vale. Entonces tenemos las dos partes, de salir de la zona de confort para saber reaccionar por si pasara algo imprevisto y la de entrenarlo tal cual es para que en la competición pues te salga lo mejor posible. Entiendo, perfecto. Bueno, pues la verdad es que, o sea, quería realmente conocer un poco sobre tu deporte, porque, bueno, es que al fin y al cabo, para saber hay que escuchar, ¿sabes? Para aprender hay que escuchar. Y sinceramente, yo creo que si, como tal me comentas, a día de hoy tú estás realmente para llegar a podio y tal, pues realmente es mantenerse, seguir luchando con motivación y oye, cuando llegue, pues a darlo todo por ese podio seguro. Y la verdad es que pues me gustaría conocer realmente, o sea, esto es lo, como te digo yo como persona de afuera, pero yo quiero conocer pues qué opina Noemí de ella misma de todo esto y cuando vaya a llegar a el día de su objetivo. Buah, a ver, la verdad que es un proceso clasificatorio bastante largo, porque no es una competición en la que tú lo hagas bien y consigas esa plaza, sino que es 1 año y medio de competiciones. Son 6 copas del mundo, se puntúan las 4 mejores, se suma toda la puntuación, se hace un ranking con puntos. Bueno, el primero tiene 60 puntos y el 30 Ujú. consigue un punto. Entonces se van haciendo los baremos, piensa que somos ciento y pico, Sí, entonces solo puntúan los 30 primeros de cada competición y te tienes que mantener bastante constante porque, claro, si yo voy a una Copa del Mundo y fallo, bueno, no pasa nada, porque tengo otras 5 y además me puntúan las 4 mejores, o sea, me cuenta la puntuación de las 4 mejores. Pero piensa que a lo mejor 2 son seguidas, con menos de un mes de diferencia, y yo por lo que sea, o me he lesionado o no llego en condiciones psicológicas o físicas y tengo 2 seguidas y he perdido 2. Entonces es un proceso en el que te tienes que mantener bastante constante. Después sí que es verdad que un mes o 2 antes de los Juegos tienes el Campeonato de Europa, que con el primer puesto lo consigues plaza directa ujú. y con el Campeonato del Mundo los 8 primeros países
consiguen plaza para el país, no nominativa. O sea, si yo quedo cuarta del mundo, por ejemplo, la plaza viene para mi país y en mi país yo me la tengo que jugar con el resto de chicas que hay a mi nivel. Vale, entiendo. Entonces es algo bastante difícil de conseguir el hecho de estar en los juegos. Ya no en los juegos hacer una buena actuación, sino el hecho de clasificarse es bastante complicado. Entiendo. Pero, pero bueno, para eso estamos entrenando, ¿no? Para intentar Claro que sí, meternos. claro que sí. Y este año, por ejemplo, si hubiera sido el europeo, clasificatorio a juegos, este año nosotras quedamos primeras de Europa por equipos y yo individualmente quedé cuarta de Europa. O sea, me habré quedado a 3 puestos de conseguir esa clasificación en los juegos. Ostras. ¿Qué pasa? Que también un mes antes me rompí un hueso del pie y no entrené nada. Entrené 3 días para ir al europeo después de haber estado un mes parada. Entonces, eso también me hace pensar sobre mí misma que si yo hubiera podido preparar bien ese europeo, con ese mes trabajando a tope, yo pudiera haber conseguido perfectamente ese puesto en los Juegos Olímpicos porque podría haber quedado primera, tenía esas posibilidades. Entonces eso me hace como confiar en mí misma, no confiarme, sino confiar en mí misma Sí, exacto. de que podría trabajar duro y poder conseguirlo. Claro, es que, bueno, ya, a ver, yo al fin y al cabo, cuando te conocí allí en el CAR, o sea, ya te presentaban como una deportista condecorada con nivel que tienes ese nivel, y tú ya me lo has dicho, tú tienes el nivel realmente, ¿no? De juegos, solo que, bueno, es lo que comentas, ¿no? Que no es, tienes ese 10 y dices, venga, entrada directa a Juegos Olímpicos, sino que es sacar la mejor nota durante no sé cuántas veces, durante todo el año y sí, Sí. efectivamente, tienes todas esas variables que pueden pasar de lesiones, aspectos psicológicos. Y dentro del aspecto psicológico me gustaría conocer el tema de la figura del psicólogo del deporte. ¿Qué te parece esa figura? ¿Has tenido contacto con ella? ¿Cómo funciona? Pues mira, en trampolín la verdad es que bastante importante, depende para qué gimnastas también, pero por ejemplo, yo sí que tuve que ir al psicólogo por tema de gestión de nervios en las competiciones, porque hubo un momento en el que me metía mucha presión a mí misma y no sabía gestionar esos nervios. Entonces llegaba un punto en el que no se conseguía el arousal, ¿no? Como lo llamamos de Ajá, sí. atención ahí, nervios Entrar justo. en la zona. Exacto, como para que me saliera un buen ejercicio. Entonces estaba nerviosa además, me temblaban hasta las pestañas y saltando parecía un flan. Entonces al final pues caía siempre. Y me ayudó a gestionar todo este tema de los nervios, de la presión y tal, y desde ahí súper bien. Y también es muy importante la figura del psicólogo en trampolín porque que la figura del psicólogo también es muy importante dentro del trampolín porque existen muchos bloqueos en los que se te olvida el elemento. O sea, es como que te pierdes en el aire y no sabes hacer el salto. Ujú. O directamente ni siquiera sales a realizar el salto porque como que te bloqueas y haces botes pero no sales. Entonces hay mucha gente que necesita ayuda por este motivo, para que le ayuden a salir del bucle en el que han metido, en el que se han Vale, metido o por tema miedos también. vale. Me gustaría saber por qué comentas que hay personas que quizá no le va tan bien el tema de la figura del psicólogo. Porque tú, por ejemplo, en tu caso sí que te fue bien, ¿no? Sí que te ayudó. Pero Sí, por qué crees que a lo mejor hay deportistas o personas que no acaban, o sea, que no les acaba ayudando esta figura del psicólogo? vale. A ver, yo creo que el COVID, o sea, a raíz del COVID nos ha hecho poco daño en el sentido, nos ha ayudado un poco a salir del tema de que la psicología era un poco tabú, ¿no? Como para aquella gente que está loca y tal. Entonces, ha ayudado con esa visibilidad Ujú. a que se normalice un poco más. Pero hay gente que todavía sigue siendo reacia a decir que va al psicólogo o incluso a ir porque no quiere que se le tome de que no puede hacerlo por sí misma, o de que tiene algún problema que no puede solucionar, o de, no sé, cualquier pensamiento de estos que desgraciadamente todavía siguen habiendo. Entonces yo creo que hay gente que es mucho más Sí. así reacia al hecho de ir al psicólogo, pero sí que es verdad que dentro del centro de alto rendimiento es lo más normal, es como si dices voy al fisio, a nadie le da vergüenza decir voy al fisio porque me he hecho daño en un pie. Entonces aquí es algo que tampoco se ve mal, ¿no? Voy al psicólogo, así, ¿a qué hora lo tienes? A las 10, me lo invento. Entonces es algo más normal, pero sí que es verdad que hay gente que todavía Mm. piensa de esa manera. Vale. ¿Y tú crees que es más gente que son, o sea, más entrada en mayor edad o gente joven incluso? O sea, joven, Mm, de tu edad, más pequeño, ¿sabes lo que quiero decir? no, sí, sí. Yo creo que gente más joven, porque no sé por qué, a lo mejor, bueno, también
te estoy hablando de niños de a lo mejor 14, 15 años que todavía les importa mucho como lo que pueda pensar la gente, se están formando sus personalidades, identidad, etcétera. Entonces yo creo que es como que no quieren que los miren de una manera de, buah, vas al psicólogo. Sin embargo, los que somos más mayores, por ejemplo, yo que tengo 22 así, o gente más mayor, me da igual, es tipo, vale, voy a solucionar los problemas que pueda tener, me van a ayudar a gestionarlos y ya está, o sea, me da igual lo que me digas. Entonces yo creo que sí, que es más pequeños, pero bueno, hay de todo. Claro, claro. Es que ahí está la cosa, ¿no? Que al fin y al cabo, o sea, fíjate ese mensaje que has dicho tú, ¿no? De que la gente dirá, buah, es que van a pensar de que voy al psicólogo. Y es que realmente a la peña le da igual, es que se da igual que vaya al Ya, psicólogo. O sea, es una como sí, una concepción que tenemos, una idea nuestra, ¿no? Decir, uy, ¿qué dirán de mí porque voy al psicólogo, no sé qué, no sé cuánto. Cuando es como en plan, es que me da igual, o sea, en mejor plan, para ti, o sea, primero, o tú sea, que puedes encima. permitírtelo, Claro, bueno, es que ahí está también, ¿no? El tema de cómo accedemos al psicólogo. Yo creo que al fin y al cabo, en el CAR de San Cugat, el poder disponer de ese departamento de psicología que aparte conozco, bueno, que son muchos profesores míos o gente que ha venido a darnos clases y la verdad que son una pasada de profesionales. Ostras, qué suerte, ¿sabes lo que quiero decir? y lo tenemos muy accesible. Sí, Poder tener al alcance de esta forma es una pasada, porque para el ciudadano de a pie, que no le queda otra que tener una cola de espera de la pública inmensa y luego, si no, tener que sacártelo de tu bolsillo en la privada, que según dónde, o casi siempre es bastante caro. claro, sí, Sabiendo cómo están los sueldos en España y sabiendo cómo está la situación laboral y todo, es como, ok, la salud mental a día de hoy es un privilegio. Es un ya, privilegio. totalmente. Entonces, Sí, ostras, poder tener vosotros a disposición de eso es una maravilla. O sea, yo pienso que es una maravilla. Y nosotros, por ejemplo, cuando estudiamos psicología del deporte, sobre todo muchos de mis compañeros, pues, bueno, idolatramos el CAR en el sentido de que nos parece un centro que, aparte de, bueno, todo el tema de lo del rendimiento y tal, pues como psicólogos podemos ejercer un gran labor, ¿sabes? De poder ayudar pues, a personas como tú, a deportistas como tú, y que quieran seguir mejorando, a ayudar con sus problemas, ayudar a formar pues su buena personalidad o su objetivo o todo, ¿sabes? O sea, en plan, estar ahí pues para ese desarrollo, de un correcto desarrollo, ¿sabes? Porque al fin y al cabo los psicólogos somos, o sea, no somos el médico que te damos la pastillita, tú bien lo sabes, ¿no? No somos el que te va a ya, dar esa medicina, ese tratamiento y de repente, wow, soy la mejor persona del mundo. magia, O sea, sí, realmente nosotros somos una herramienta que ayuda a que esa persona desarrolle. potencia eso, sí, Exacto, entonces, jolín, ¿sabes? O sea, tener eso al alcance incluso también a edades tan jóvenes, aunque luego a la chica o al chico le dé como vergüencilla de jiji, jaja, no quiero que sepan que voy al psicólogo, ¿no? Bueno, ya, entiendo por lo que tú dices, ¿no? Que al fin y al cabo esas edades, pues son esas edades, o sea, evolutivamente lo que toca por contexto social sí, y por evolución, pero, jolín, que realmente cuando te das cuenta, ¿no? Que creces y dices, hostia, qué suerte en verdad, y poder aprovechar al máximo es una pasada. Así sí, la verdad. que me gustaría que para ir terminando con la sesión, pues que dieras un mensaje, ya tú como deportista de élite y como psicóloga, a toda la gente, por ejemplo, que tenga dudas a la hora de ir al psicólogo o de cumplir sus metas de ya no solo sean deportivos, sino académicas, laborales, ponerse un objetivo, ¿no? O sea, para toda esa gente que le cueste dar el paso de debo de ponerme en forma, o debo de acabar unos estudios, o debo de no sé qué que tú como psicóloga y una persona que se está entrenando día tras día y estás a tope y vas a por unos Juegos Olímpicos que es lo más top de lo top, ¿qué consejo nos darías? Pues mira, yo le diría a toda esa gente que vaya por ello, pero que vaya por ello con todo, a tope, porque al final es muy fácil quedarse en esa zona de confort, ¿no? De, bueno, no lo he hecho, pero sigo viviendo, ¿no? Si tengo mi vida, tal. No, si quieres algo tienes que ir a por ello y tienes que ir bien. O sea, no despertarte cada día y decir, "Fua", o sea, no, ve con ganas, ¿sabes? Trabaja, esfuerzo, constancia y al final aquello que llegues llegará, porque al final todo llega. Y si no llega es porque igual no se han hecho las cosas como se tenían que hacer del todo bien, pero estoy segura de que si se hacen bien, llega. Entonces es eso, ponerle muchas ganas, mucho entusiasmo, ánimo e ir a por ello. Muy bien. Oye, pues la verdad es que me ha gustado muchísimo la charla contigo, me parecía que iba a ser muy interesante, porque al fin y al cabo yo creo que es necesario conocer al fin y al cabo, de los deportistas de alto rendimiento, pues, oye, conocer cuál es vuestra rutina, que estáis todo el rato trabajando, y luego la parte esa mental, que al fin y al cabo, aunque tengáis eso, ¿no? Los fisios,
los médicos, que luego también están pues esos psicólogos que ayudan en... Nutricionistas, todo. Claro, claro, o sea, que está esa parte de tener cuidado, la cabecita, porque puedes estar con un físico genial, espectacular y la técnica de 100 que como tengas algo desajustado en la azotea, Ya no, sabes. no sale, ¿eh? No sale. Ya, Y bueno, pues exacto. me alegra mucho haber tenido la charla contigo. Yo creo que el mensaje será escuchado y espero que la gente pues que lo escuche, que se lo tome a lo personal y que digan, oye, que las cosas si las queremos hay que lucharlas y trabajarlas. Que con ilusión y con motivación las cosas salen. Que a veces no, a lo Exacto. mejor no llega a ese resultado que espera, pues al menos tienes la certeza de que el camino que has hecho hasta ahí, al menos todo lo que iba recorrido, ha sido con motivación y con ganas. Y que a lo mejor Claro, ese objetivo que te han marcado no es el final del camino, es solo un tramo más, porque no sabes qué habrá más allá. Entonces, es totalmente. continuar el camino con ilusión, con ganas y con motivación. Y ya, Exacto. y queda cerrado, cerramos por aquí lo que sería la charla, ¿vale? Espero que os haya gustado a todos. Os dejaré a las redes de Noemí y sobre todo que le deis ahí apoyo. Queremos verla en 2024, ahí dándole caña, pero sobre todo que ella pues haga sus competiciones lo mejor posible, sobre todo con satisfacción y con la mayor salud. Eso sobre todo, Noemí, acuérdate, siempre por Sí, delante tu salud, tu integridad, tanto mental como física. No vayas ahí totalmente, a sí. partirte, por favor, no queremos que te No, partas. no, no queremos eso. No queremos eso, pero bueno, que eso, que saque pues tu mejor performance, que te vaya genial y sea lo que te llegue, pues que sea de la mejor forma posible. Y nada más, Muchas gente. gracias por todo. Y sobre todo por darme la oportunidad también a ti, Joel, de poder participar en tus directos, en tu programa, podcast, lo que sea. Y nada, por reconocer el trabajo que hacemos y valorarlo. Claro que sí. A ver si poco a poco voy trayendo también más gente del mundo del deporte, porque la verdad es que me interesa mucho. Y yo creo que también es un mensaje, al fin y al cabo, también estamos todos en la juventud y esto, al fin y al cabo, lo ve mucha juventud. Y oye, hay que empezar a mover estos valores y estas motivaciones a todo lo que se pueda. Así que nada más, nos despedimos. Te mando un gran abrazo, Vale, Noemí, y que te vaya muy bien, otro sobre para todo el ti. entreno de ahora, que sé que ahora va a estar liada. Sí. Y nada más, vamos hablando y la gente, sobre todo, darle ahí un buen me gusta, follow a Noemí, no os olvidéis del follow, ¿vale? Y eso, nos vemos próximamente en el siguiente, ¿de acuerdo? Chao, Muchas chao. gracias, Joel. Que vaya bien.